día, amigos. La felicidad nos llegó de paso y luego nos abandonó la felicidad, porque aquel momento de felicidad donde se nos ofrecieron los productos bandera, lejos están hoy de ser recordados por los venezolanos. Menos mal que nos quedó la felicidad que nos trae a todos los años Lenín Pulgar, un extraordinario compositor, que este año también viene por la de él, con una interpretación que ahora no me acuerdo el nombre, pero que es muy sabrosa. Tiene unas trompetas incorporadas que van a poner ese ritmo sabrosón. Pero yo quería, y la canta Jorge Luis Chacín. Yo quería hoy comenzar el programa bastante feliz, porque realmente la felicidad es importante, ¿no? Pero yo quería decirles que este país donde nosotros vivimos pareciera que tiene unos habitantes que piensan una cosa y tiene unos gobernantes que piensan otra. Y yo a veces me he creído que quien tiene la razón es el gobierno, porque no se pueden, a mis ojos, llevar adelante tantas decisiones, tomar tantas decisiones irracionales sin que no tengan razón. Bueno, que ya lo dijiste, son irracionales. Pero son irracionales a mi manera irracionales a mi manera de ver. No, y a la mía también. Y a las tuyas también. Pero entonces digo, como tú y yo entramos en la categoría pueblo, entonces resulta que los que tienen razón son ellos, pero los tipos hablan con una autoridad, con una autoridad que uno logra comprender por qué. La autoridad de los sin razón. Fíjate tú, te monto pequeños casos. En días pasados, este fin de semana, no sé si es jueves o viernes, un delincuente es perseguido por la policía de investigación, el 6CPC, y van a buscarlo a un estado dentro del estado, que es el 23 de enero, y llegan hasta allá, y capturan al individuo. Allí hace vida un grupo llamado La Piedrita, que se encarga de sacarle la piedrita al gobierno cada vez que quiere o puede. Pues La Piedrita, en ese momento no sacaron las piedras, sino sacaron unos fusiles y sacaron granadas. Y atacan a los efectivos del 6CPC que ya tienen preso al individuo. Y lo liberan. Y entonces ellos piden refuerzos, llegan los refuerzos, pero inmediatamente llega una orden de una muy alta, de un personal muy alto, que decide que se pongan en libertad al hombre y que se retiren los policías. Entonces digo yo, en esas condiciones, ¿cómo le va a pedir usted a un policía? ¿Cómo le va a pedir usted a un policía que arriesgue su vida para defender personas y bienes si el propio gobierno estimula a los delincuentes? Cuando Chávez dijo aquello de que si un padre tenía hambre, si un padre veía a sus hijos pasar hambre, podía robar. Eso fue una de las cosas más insensatas que el presidente ha dicho que persona alguna ha dicho en el mundo. Bueno, y Chávez lo dijo. Entonces las policías, corruptas casi todas, porque los principales corruptos son los que permiten que la corrupción. Claro, si el policía ve que el jefe es corrupto, él también lo hace, a su escala, pero lo hace. Y no hay quien le ponga coto, porque él sabe que su jefe también es corrupto. Otro caso, que no conmociona a la opinión pública, porque aquí la opinión pública ya no la conmociona nada. El exalcalde de Maracaibo, Giancarlos Di Martino, Oye, sí, es increíble. Colocado en el centro del huracán de las denuncias de la FIFA, una FIFA que era un grupo de gánster, donde por cierto el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol está detenido. Yo no voy a entrar en materia en casos de si él se enriqueció con los dineros de la federación o se enriqueció haciendo negocios por otro lado, pero lo cierto es que el hombre está preso en un tribunal de Nueva York
y probablemente lo más seguro es que le hagan pagar una condena. Pero muchos que formaban la FIFA junto con él comenzaron a ser investigados por organismos policiales internacionales. Pues bien, resulta que no se sabe por qué motivo el exalcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, que vendió los camiones del aseo urbano, los vendió y recibió a cambio un cheque sin fondo, y al que nunca se le investigó por nada, esté nombrado cónsul en Milán, ¿de acuerdo? Cónsul en Milán, cónsul del gobierno nacional, pero nunca se le investigó por nada, mientras que hay otros funcionarios a quienes se les inhabilitó y además de inhabilitarlos, los tienen presos. Pero además él ha confesado este fin de No, pero semana. a ese delito voy. El hombre confiesa que para traer para Maracaibo la final de la Copa América, él se vio obligado a tener que buscar $1 millón. Y dice, yo conseguí ese $1 millón porque la alcaldía no maneja divisas. Mira lo que dice el hombre. La alcaldía no maneja divisas. Él, para corromper a la gente de la Conmebol, a la gente de la Conmebol, le hace FIFA, buscó $1 millón entre sus amigos, contratistas, amigos y tal. Él busca el $1 millón, ¿de acuerdo? Y le dice a los tipos, denme 24 horas para entregárselo, 48 horas, y no, 24. Al peor estilo Canteril. Esos eran los tipos con los que se reunía Di Martino. Di Martino consigue el $1 millón y eso los entrega. Pues por supuesto, seguramente el que recibió el $1 millón lo irán a perseguir y meter preso. Pero Di Martino actuó correctamente. Lo peor no es eso, es que dice que si yo no se lo doy, se lo dan otros. ¿Y quiénes son otros? Otros que tenían interés. Ahora, en la final, ahora, ¿qué le dejó la final de la Copa América a Maracaibo? Para que el alcalde se comprometiera. Y lo dijo. No, es que yo no lo quería creer. Y cuando lo oí, a él diciéndolo, con una tranquilidad pasmosa, dije, bueno, esto es el fin del mundo. Sí, Y aquí no hay, y aquí la moral ciudadana, eso se acabó. Primera vez que yo veo que alguien, desde la posición de Di Martino, confiesa un delito abiertamente. Por eso él lo confiesa desde Italia, claro, ¿no? Desde Italia, estaba en Italia, ¿no? Yo no sé si estaba en Italia. Bueno, el caso es que confesó un delito. Él hizo una transacción ilícita con la gente de la FIFA para que la final de la Copa América viniera a Maracaibo, copa que por lo general lo que dejó en Maracaibo fue una estela de corrupción. Y que Di Martino lo diga ahora, de que él pagó el $1 millón, lo que refleja es por qué en el país se producen tantos actos de corrupción sin que se produzca un solo culpable. La causa fundamental de la corrupción en este régimen es la impunidad. Por eso que estamos como estamos. Si no hubiese impunidad, si Di Martino no estuviese en Milán, sino que estuviese aquí rindiendo cuentas de los desbarajustes que hizo con el presupuesto local, otro gallo cantaría. Pero no, él está en Milán, en un puesto que el gobierno le dio de cónsul en Milán, y ha confesado un delito tremendo. Buscó $1 millón para que la Copa América viniera a Maracaibo, la final, se refiere a la final, ¿verdad? La final que ganó Brasil 3-0 a Argentina. Bueno, ahí está. ¿Dónde está el expediente de Di Martino? Nadie sabe, quizás dónde está, ¿no? Quizás donde esté, que estará enterrado en alguna gaveta por allí. Pero el caso es que él está confesando un delito. Lo primero que debería hacer la Fiscalía, la Contraloría, no sé quién, es llamarlo y señalar qué fue lo que hizo, qué fue lo que pasó allí y de dónde sacó el $1 millón, cuáles fueron sus amigos que se lo dieron. Porque $1 millón no se da a cambio de nada. Pero bueno, es la sinrazón. Es la sinrazón lo que hace que este país haya convertido la corrupción en un régimen político. Fíjate, tú hablas del caso de este delincuente que fue detenido en 23 de enero. Es que en el país ha habido una cantidad enorme de muertos en Caracas nada más. En Caracas nada más, este mes que no ha terminado, más de 100 muertos por la violencia. Se estima, según cifras oficiales, que la cantidad de muertos al año va a ser de 26.000
mucho más muertos que los que se producen en Siria, que tiene una guerra abierta con el Estado Islámico. 26.000 muertos anuales. Y la única razón, la razón fundamental de por qué esa cantidad de muertos se ha producido es por la impunidad. Sería interesante saber cuántos delitos se cometen en Venezuela anuales y cuántos detenidos hay o cuántos procesados hay. La relación debe ser poquísima, debe ser poquísima. Que es un problema de Venezuela, no es un problema solamente de Venezuela, es un problema de todo el continente, porque en todo el continente la corrupción por la impunidad se convirtió en un régimen político. 200.000 millones de dólares se han robado en América Latina a cuenta de mordidas, de coimas, de corrupción, de lo que sea, pero se han robado. Pero es que fíjate tú, por ejemplo, que llama a preocupación, y yo no sé si también a eso que es muy humano, que es la envidia, ¿no? Yo de verdad que no sé si es envidia, no, yo creo que aquí, o indignación, o mucha rabia contenida, pero fíjate lo siguiente, cuando tú examinas la prensa internacional y te das cuenta que a esa figura que le quisieron hacer, digamos, un nicho de santo y de figura épica de la política latinoamericana, que es Lula, y descubres todas las miserias de Lula y de su entorno, oye, es increíble lo que saquearon a Brasil. No lo quiebran porque es un país tan grande y tan rico que la situación, pero de verdad que es lo que uno ve en los periódicos, y entonces podríamos creer que se trata de cuestiones políticas. Pues no, esos eran jueces que gobernaban que estaban cuando Lula era presidente. Cuando uno ve la rapacidad de los Kirchner y de sus compañeros, uno comienza a tener temor. Y entonces comienza a dudar de Correa, de Morales, y por supuesto no duda de los Ortega, porque esos son saqueadores de oficio. Pero ahí los tiene retratados. Y entonces se llevan la plata del pueblo impunemente y tienen el tupé de llamar corrupto a los demás. Hacen unos gobiernos infames, pero en vez de asumir la responsabilidad, se la achacan a una fulana guerra económica y a una presencia de los imperialistas que se quieren llevar el petróleo venezolano, pero sin decirle a los venezolanos ellos se lo venden, que los americanos le están vendiendo petróleo a Venezuela, porque es el único que les puede fiar, porque nadie les quiere vender a crédito, porque Venezuela no paga. Y entonces siguen en la campaña de que los CLAP van a resolver el problema. Entonces la solución de los problemas son los CLAP, y en el pasado no fueron los CLAP sino las misiones, y entonces todo el mundo dijo que las misiones habían salvado a Chávez, y los CLAP ahora son, entonces uno dice, y ahora viene para los CLAP sardinas y atún en lata. Pero va a costar un poco más, el precio es mayor, pero mientras tanto algunos comerciantes hacen dinero alimentando a la población que no tiene dónde comprar, pero ellos lo traen a un precio que está muy por encima de lo que el gobierno regula para las empresas nacionales. Y sin embargo, los mismos tipos que salían a combatir a la especulación y los altos precios, oye, se quedan callados. Y algunos llegan a decir, es que ellos tienen que ganar un 8%, y otro burócrata le dice, no, pero 8 no, yo creo que puede ser un 30%. Oye, y todas las campañas después, y a cuanto bodeguero que consiguieron y le quitaron lo poquito que tenía guardado, y la empresa que tenía los kilos de pollo, que lo que hace es vender pollo frito, que también se los quitaron, y al bodeguero que le quitaron la leche. No, miren, entonces digo yo, Arena, que o el gobierno es una de las criaturas más irracionales que ha conocido la humanidad, o los irracionales somos nosotros. No, yo creo que esto es un gobierno irracional. Yo te lo he dicho a ti, tiene un talento increíble para lo grotesco, para lo irracional. Es una cosa que se sale de todos los parámetros. Uno escucha hablar al presidente de la República y aparte de sus limitaciones intelectuales y limitaciones y capacidades para gobernar, uno se queda asombrado de las cosas que se dicen, de las cosas que se hacen. Mira que la prensa de hoy recoge una información
desvalijan notaría primera en Maracaibo. Sí. Yo no recuerdo que una notaría, esas notarías que son un sitio tan feo. Esa es la de 5 de julio. Sí, las notarías son feas y generalmente con empleados mal encarados. Y ahí prácticamente lo que son unas computadoras viejas también. Pero por ahí hay digamos, un archivo de transacciones que se han realizado en la región. Y las notarías han venido siendo acusadas de permitir, mediante coimas o pequeñas comisiones, que se firmen documentos que no se pueden firmar. Y han trasladado propiedades de un lado a otro tranquilamente. El gobierno le ha puesto corazón a esto. Pero resulta que ayer, inexplicablemente, unos ladrones se metieron y se llevaron los equipos. ¿Y cómo pensar que detrás de ese robo no hay otra cosa? En una notaría, ¿por cuánto pueden vender esos equipos que se robaron en la notaría? Porque se llevaron los teléfonos Y las computadoras. Pero esos teléfonos de CanTV generalmente no sirven. Y las computadoras son viejas. Yo tengo un amigo. El robo de los teléfonos. Yo tengo un amigo que tiene una computadora de esa. Muchacho. 3 días con el técnico y 2 días con él. Los fines de semana no se trabaja, por lo tanto queda en stand-by. Y generalmente cuando tú llegas no hay sistema. El robo de los teléfonos es una coartada. Es una coartada, claro. Porque se querían robar una computadora. Ahí se llevaron otras cosas, pero no debía haber muchas computadoras. No debía haber muchas computadoras en esa notaría. Bueno, pero bueno, yo no sé si nos da tiempo de hablar de otra. Bueno, hay que hablar de una cosa del cual se teme, del cual se habla, que es el asesinato del revocatorio por el Tribunal Supremo de Justicia. Eso lo dice la MUT en boca de Jesús Torrealba, el Chuo. Que no se caracteriza por ser estridente en su... Dice, es muy probable que el gobierno intente secuestrar el referéndum revocatorio por la vía judicial. Y se habla de, inclusive se dice quién está elaborando la cuestión, pues, ¿no? La sentencia se dice en ese caso, ¿o no? Sentencia, una sentencia del tribunal. Sí, se dice quién es el personaje que la está haciendo, que Papá Seña es de aquí del Zulia. Y sería un error, yo creo que sería un error del gobierno, que lo que le queda es, pues ya estamos en presencia, lo hemos dicho un montón de veces, estamos en presencia de un gobierno que va más allá del simple gobierno autoritario. Se trata de la instalación definitiva de una dictadura. El gobierno pudiera ir hacia adelante, huir hacia adelante y, como dice Chuo Torrealba, secuestrar el referéndum revocatorio por la vía judicial. Pero eso sería un error tremendo. Sería un error porque nos empezaríamos a construir otro escenario. A pesar de que el Chuo Torrealba ha dicho que no se trata, no va a haber una respuesta histérica y de desahogo emocional, sino que ellos tienen un plan para enfrentarse eventualmente a una situación como esa, a un escenario como ese, donde el Tribunal Supremo de Justicia, por la Sala Constitucional, diga que el referéndum revocatorio está suspendido por los argumentos que presentó Jorge Rodríguez en el pasado. Y en ese estamos. Eso sí es lo que deberíamos, comentar. Pero yo preferiría dejarlo un poquito más adelante, porque ya nos queda poco tiempo y entonces, pero fíjate lo siguiente, a mí después de la pata del colibrí del sábado, me llegó una información que yo considero de buena fuente, y es la siguiente. Me dijeron, mira, hay una discusión fuerte en el TCJ, primero porque los magistrados del TCJ, yo no sé en qué medida ellos son responsables. La sala plena es responsable de decisiones de una sala particular, no lo sé. Y por otro lado, que la gente de la sala plena solicita que algunas decisiones que no son propiamente constitucionales las está asumiendo la sala constitucional. Y uno de esos casos es el asunto de la Asamblea Nacional. El asunto de la Asamblea Nacional es una de las cosas que se han tomado. La otra tiene que ver con el presupuesto.
Tiene que ver con el presupuesto nacional, que parece ser que si bien es cierto que la Sala Constitucional interpreta la Constitución, interpretar la Constitución no necesariamente conlleva a que las decisiones tomadas por otro organismo sean eliminadas. Incluso se llegaba al caso, se supone que la Sala Constitucional hasta podría proponer una nueva redacción para casos de leyes que se consideren no constitucionales. Esto llama la atención porque en el TCJ sí cursa una petición de Ameliachi y compañía de desconocer definitivamente la Asamblea Nacional. Desconocimiento que efectivamente existe porque el gobierno no le envía presupuesto. La Asamblea Nacional está funcionando porque puede. Ahora, ya los diputados no pueden ir a Caracas porque les cuesta vivir en Caracas. Claro, no les están pagando. No les están pagando. Algunos tienen cómo vivir en Caracas cómodamente, pero otros no. Entonces, el Tribunal Supremo está en ese debate porque pudiera darse el caso que el Tribunal Supremo también estuviera cayendo en prácticas no constitucionales y pudieran acarrear penas para los magistrados. Esa es una discusión que está allí, que está en el ambiente y que me dijeron que no tenía, que el peso de esas decisiones están siendo muy bien dirigidas, porque es posible también que el TCJ no quiera entrar a conocer lo de revocatorio. Bueno, yo te digo, sería un error que el revocatorio se suspendiera por una judicialización de la política de manera perversa, de manera bastarda además, ¿no? Sería un error porque eso pondría un escenario totalmente diferente y activaría mucho más la gente, porque la gente, como dices tú, realmente está indignada, es decir, la cantidad de obstáculos que se han puesto al referéndum revocatorio. Es increíble, tú decías hace rato que el pueblo dice una cosa, piensa una cosa y el gobierno dice otra. Resulta que aquí el gobierno está en contra del 80% que quiere que haya referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio pasa por un acto electoral. ¿Y qué hacen los gobiernos cuando, pero ya nos tenemos que ir a la pausa, qué hacen los gobiernos cuando el 80% está en contra de sus ejecutorias? Declara la dictadura. Bueno, ya la ha declarado. Bueno, la puso en práctica, más no la ha declarado. Sí, lo que falta es que diga, bueno, aquí, chicos, no se va a hacer más elecciones porque nosotros decimos eso y punto, y se acabó todo. Es un fujimorazo. Señores, nos vamos a ir a la pausa y ya regresamos. Venite para Maracaibo. Venite para Maracaibo es una gaita emblemática, sobre todo cuando te dan un crucifijo. A mí me gustan los crucifijos de plata. Bueno, tú sabes que cuando yo era chiquito, cuando yo era pequeñito, pues, yo quería tener un crucifijo. ¿Para qué? Porque yo le tenía miedo a los vampiros. Y entonces cuando uno ve un vampiro... Yo sé que los vampiros no existen. Pero yo era pequeñito, te estoy diciendo. Entonces, pero hay gente que quedó con la idea de ponerle crucifijo a los vampiros. Y entonces, en Maracaibo hay vampiros porque Norberto José Olivar, que seguramente es uno de los novelistas mejores del país, por lo menos uno de los que más me gusta a mí, tiene un libro que se llama El vampiro en Maracaibo, que por cierto, están haciendo una película del vampiro en Maracaibo, de Norberto José Olivar, que tiene hoy hace una entrevista que sale publicada en versión final. Dice que Maracaibo es vampiro y que los vampiros de Maracaibo, casi todos están entre el centro y Tierra Negra, por ahí. La zona del centro y de Tierra Negra, que es donde más vampiros hay. Y yo les digo a ustedes que si ustedes, por ejemplo, son amigos de Ricardo Portillo, le encarguen un crucifijo porque él los tiene en serie. De a él le dejaron uno y él los mandó a hacer con un señor que los hace por allí, por los lados de Cañada Honda. Claro, sí. Sí, tenga su crucifijo, más de Ricardo Portillo, porque con eso usted se cura de los vampiros. Además, he de decirle que cuando... ¿Pero él se lo dio en estos días a un vampiro? No, que yo sepa, no. ¿No?
porque los vampiros salen de noche. Bueno, y ese estaba aquel día, ¿no? Ese era de día. Ahora, los vampiros se reconocen por los colmillos. Los colmillos, digo yo los colmillos porque son colmillos, que son unos colmillos succionadores. Son pitillos, chicos. Son como pitillos, pero tipo colmillo. Entonces usted, por ejemplo, usted de ahora en adelante en Maracaibo, dependiendo de por dónde ande, usted tiene que andar con crucifijo. Andar con su crucifijo y mirándole la cara a la gente. Seguramente va a mirar va a mirar a la gente con una cara de preocupación, de angustia y de mucha tristeza, pero no es por los vampiros, es por la situación económica que es muy grave. Pero yo te quería plantear, Arenas, algo que a mí me llama la atención, ¿no? Te lo voy a ir poniendo poco a poco, cronológicamente, a ver si logramos. Fíjate, hay unas elecciones pautadas para el 6 de diciembre. Elecciones que el gobierno pretendía ganar, o si no ganar, por lo menos quedar allí cerquita, pues. Resulta que ellos tienen su sala situacional y les habían dicho que la oposición había zonas donde no podía ganar y ellos iban a pesar de que iban a perder el voto, iban a tener una buena presencia de diputados. No se preocuparon mucho por los candidatos que lanzaron, no respetaron los acuerdos internos, sino que se repartieron las candidaturas a diputados, como siempre hacen. Pues bien, pierden las elecciones en casi toda Venezuela, entre ellas en el estado Amazonas. Pierden la elección en Amazonas y entonces resulta que una persona considera que ella oyó a alguien en una llamada telefónica donde señala que ellos están comprando votos, que la oposición está comprando votos. Llevan la denuncia a la sala electoral, directamente a la sala electoral, y la sala electoral determina que es necesario abrir una investigación. Pero ya a todas estas, el Consejo Nacional Electoral había proclamado a estos diputados. Lo que se hacía en el pasado era que mientras se hacía la investigación, estos diputados estaban ejerciendo, y si llegara a comprobarse el delito, entonces los señores se dejarían de ser diputados, se les castigaría, se levantaría la inmunidad parlamentaria porque una decisión de un tribunal o así lo terminó. Pero mire que han pasado 10 meses y a pesar de que quien está en cuestionamiento es el CNE, que proclama, en todo caso el cuestionamiento es el CNE que proclama, el CNE no dice nada, pero esas señoras no tienen tiempo de estar metidas en los asuntos electorales porque ellas reciben la chuleta. No para cocinarla, sino para saber lo que van a decir en cada reunión a la que tengan que asistir. Pues bien, 10 meses pasaron y por 10 meses la Asamblea Nacional, que es un organismo de poder, de los poderes públicos, decide incorporar a estos tipos. Entonces el Tribunal Supremo de Justicia considera que la Asamblea Nacional está en desacato y que toda gestión que haga la Asamblea Nacional son nulas de toda nulidad. Entonces, vamos al caso siguiente. El gobierno nacional tiene que presentar el presupuesto en la Asamblea Nacional, pero como quiera que el Tribunal Supremo decidió que la Asamblea Nacional no existe para estos fines ni para ningún fin, el gobierno va a solicitar al TCJ que le apruebe el presupuesto. El TCJ no puede. El TCJ pudiera decir, se lo aprobamos nosotros en sala plena. El asunto es que la sala plena dice que no. Que la sala plena no va a tomar una decisión de esa naturaleza porque sería sustituir un poder a otro poder. Claro. Y que eso pudiera dar pie a que en algún momento la Asamblea Nacional sustituyera al poder judicial plenamente. Entonces, la pregunta no es jurídica. Y si se quiere, no es tan electoral, es política. Claro, el gobierno sabía que 112 diputados le daban la mayoría para tomar decisiones que comprometían mucho al Ejecutivo. Entonces, a partir de allí tú dices, bueno, ok, hay una realidad, una violación flagrante a la Constitución, pero sin embargo, los tipos hablan de diálogo. Y hablan de diálogo, o hablaron de diálogo, cuando de lo que se trataba era de restituir el orden. Entonces vienen acompañados de Samper, que no consulta a los cancilleres. Samper no consulta a los cancilleres y él, a motu propio,
y siguiendo orientaciones del gobierno monta una comisión mediadora. Comisión mediadora en la que instala a Rodríguez Zapatero, a Leonel Fernández y a Torrijos. Una comisión mediadora que nombra UNASUR y que el gobierno aprueba, pero no consulta con los cancilleres. Entonces, comienzan toda una estrategia con el diálogo, pero el diálogo le fracasa porque tú no puedes. ¿Cómo vas a hablar de diálogo si tú me estás metiendo preso a la gente? Meten preso a Coicochea, persiguen a Lester Toledo, a quienes lo van a buscar a su casa y le allanan la casa sin tener un documento que dijera, mire, este señor es un delincuente. Entonces persiguen a Toledo. Todo el mundo sabe que lo de Toledo tiene que ver fundamentalmente con las acusaciones que hizo contra Arias, que Arias lo que tenía que hacer era desmentirlas como tiene que hacer un gobernante. Pues bien, si tú estás persiguiendo a la gente, metiendo presos, intentando inhabilitar partidos políticos y de paso le niegas los derechos que tiene constitucionalmente la Asamblea Nacional, y entonces, ¿qué diálogo podía ser este? Entonces era toda una mentira. Entonces ahora vuelven a montar la tesis del diálogo, pero ahora resulta que el que va a poner la cuestión es el señor Papa Francisco. El Vaticano. El Vaticano, el señor Papa Francisco, le digo yo al Vaticano, porque el Papa Francisco es el dueño del Vaticano mientras viva o se retire. Entonces, ¿por cuánto tiempo más podemos nosotros seguir en esta cuestión? Cuando tú acabas de decir, y lo acabas de escribir con un artículo verdaderamente interesante el fin de semana, Venezuela está viviendo momentos que no son los momentos de la democracia. Por lo menos no la democracia que nosotros conocimos, la que yo conocí, y que la que seguramente conoció el pueblo venezolano y la que conoce todo Occidente. Esta es una democracia hecha para que un grupo gobierne eternamente, con todo el poder. Entonces, eso en el mejor lenguaje no es democracia. No, eso tiene su nombre, eso tiene su nombre, obviamente. Mírate, ahora que tú mencionas al Vaticano, oye, la verdad es que hay límites para las intervenciones y para las no intervenciones. Después del caso Colombia, todo se ha desmontado y nos han presentado un escenario casi patético, porque todos los poderes mundiales, todos los medios de comunicación internacionales, mira, apostaron por el sí y le han dado, inclusive, le han dado el premio Nobel a Santos, afortunadamente haciendo la aclaratoria de que se trató por sus esfuerzos, porque le dieron el premio Nobel por una paz que no fue lograda. Ya ese es un tema ese es harina de otro costal. Pero en el caso venezolano estamos frente a un gobierno realmente dictatorial. Obviamente que sí, el Tribunal Supremo de Justicia, lamentablemente, un sector de las Fuerzas Armadas y el CNE avalan semejante forma de gobernar. Es más, el CNE se ha prestado y se puede prestar probablemente para el mayor fraude electoral que se haya cometido en la historia del país, que está a punto de cometerse, por la cantidad de obstáculos que ha puesto en el camino del referéndum revocatorio, las 5.000 máquinas, los centros de votación en los lugares más peligrosos que tiene el país. Es decir, como si no se pasearan por la idea de que hay que proteger al pueblo. No. Algunas mesas, el Coquibacoa tiene 2 mesas en sitios que son sumamente peligrosos, por lo menos en la percepción de la gente. La gente percibe que esos lugares son muy peligrosos. Bueno, pusieron las mesas de Coquibacoa allí, en esos 2 barrios, que la gente percibe que son muy peligrosos y que acceder a ellos los sometería a una situación medio hostil en esos 2 barrios. Pues bien, el CNE no se paseó por la posibilidad de la eventual violencia que puede haber en esos lugares. Los puso allí para que la gente tuviera miedo, porque hasta ahora uno de los principales éxitos que el gobierno ha tenido es el miedo, pero ya el miedo ha sido superado. Ya la gente está indignada, está molesta ciertamente, y un 80% de la gente dice, bueno, ya basta, chicos, ya está bueno. Cosa por la cual parece ser que la gente del CNE, del Tribunal Supremo de Justicia, especialmente los 7 señores de la sala constitucional, no se ha paseado por esa cuestión de que la gente ha dicho, ya basta. Esa es la consigna de hoy, ya basta. Y el 12 de octubre, el 26, 27 y 28, la gente demostrará si es verdad lo que estoy diciendo o no es verdad. Pero la gente ya ha dicho, ya basta, ya está bueno. Porque como tú dices, mira, hay demasiados elementos que han irritado a la gente. Pero fundamentalmente el problema económico es tan devastador, que no importa lo que se haga de aquí en adelante,
la crisis económica ha hecho mover a la gente y la va a hacer mover mucho más. De tal manera que yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es llenarse de cierta racionalidad, de dejar de hacer gestos grotescos y yo creo que callarse un poco y dejar que las cosas fluyan. Yo creo que sería interesante que las cosas fluyeran libremente en virtud de la poca democracia que hay, y que los 7 señores de la sala constitucional se abstuvieran al texto constitucional. Y el señor Escarrá, que se ha convertido en uno de los voceros más importantes del gobierno, deje de decir las cosas que dice, porque, como dices tú a veces, esto es una enorme rueda en la cual unas veces están arriba y otras veces están abajo. Escarrá le tocó estar arriba ahora, pero mira que a la vuelta de unos días pudiera estar abajo, y todo lo que él ha votado hacia abajo le empieza a caer a él. No, y Escarrá no tiene problema, porque Escarrá, una vez que estas cosas terminen y él termine su trabajo, porque Escarrá cobra por su trabajo, como es lógico, una vez que esto pase, Escarrá seguirá a disfrutar de su... ¿Tú crees, Francisco? Claro. Ya es demasiado ostensible la información, es decir, ostensible la percepción de que Escarrá tiene bienes de fortuna que le garantizan vivir por el resto de sus días tranquilamente, él y su familia. Y obviamente yo supongo que el doctor Escarrá lo ganó en buena lid. Y ahora lo que hace es servir de elemento de provocación a sectores de oposición, que entre otras cosas, él es más que estar entregado al gobierno, que es lo que realmente parece, él lo que está es como cobrándole a la oposición ciertos desprecios que él dice que le hicieron, porque cuando él hablaba de las cosas, a él no le hacían caso. Y entonces él ahora, en una suerte de venganza, actúa contra la mesa de la unidad y contra la oposición en particular. Mira, vamos a cambiar el tema porque hay una información o dos informaciones que son importantes que nosotros comentemos para ustedes. Una es la designación como cardenal de Baltasar Porras. Oye, de verdad que a mí me agrada la designación de Baltasar Porras como cardenal, y creo que en ese sentido, yo no sé si eso se logra por merecimiento o por entrega al amor divino, pero ciertamente que si alguien ha tenido una conducta como venezolano y en defensa de la iglesia, es Baltasar Porras. Y yo creo que el Vaticano acierta, el Papa acierta, porque no es el Vaticano, el Papa acierta cuando nombra a Baltasar Porras a cardenal. Ya nosotros teníamos a los cardenales del éxito en la gaita y teníamos a los cardenales de Lara. Ahora tenemos también al cardenal Baltasar Porras. Sí, obviamente siempre hemos tenido cardenales, ¿no? Sí, siempre hemos tenido cardenales, pero esos son los cardenales a los que llevo. Tuvimos uno muy bueno, por cierto, que fue acusado, incluso, una cosa increíble, que fue acusado por Vázquez de Armas, incluso de participar en uno de los famosos, que es Castillo Lara. Rosario Castillo Lara, que ya murió. Castillo Lara, que ya murió, y que fue incluso figura importante en el gobierno de Juan Pablo II. Pero bueno, yo creo que la iglesia ha jugado y va a seguir jugando un papel importante en la transición, en este momento crítico que vive el país. Mira, y la otra cosa es que ya se acaban de conocer los nombres de los ganadores del Premio Nobel de Economía. No se lo dieron a ningún venezolano, no se lo dieron a Cacique, a Farías, y tampoco a Sanguino, que estaban propuestos como candidatos al Premio Nobel de Economía. ¿Tú crees, Francisco? Sí, ¿Tú crees que estaban propuestos? Sí, claro. Ellos, la Academia Sueca, los había tomado en consideración. Por si acaso ya sean los suecos. Por si acaso, sí, a Sanguino y a Farías. Pero no, al final no privó más. Escogieron a Oliver Hart de la Universidad de Harvard y a Ben Holtron del MIT, por su contribución a la teoría de contratos. Entonces, ya tenemos los premios Nobel. Bueno, ahora faltaría que también te dijera que efectivamente la Academia Sueca estuvo considerando para el Premio Nobel de la Paz al presidente Maduro. ¿Y por qué? Bueno, chicos, lo tenían muy cerca, pero a él lo descartaron porque él se había dedicado en las últimas semanas, que ya tú sabes que los académicos, ¿no?, están muy pendientes de las cosas, y él estuvo vituperiando mucho a Henry Ramos. ¿Vituperiando? Vituperiando, sí, él estuvo vituperiando a Henry Ramos,
Y entonces, bueno, la gente del premio Nobel dice, un tipo que no puede aspirar a ser Nobel de la Paz y se pone a vituperiar. Mediante el perreo, ¿no? Mediante el perreo, claro. Sí. Vituperiar a este hombre, a Henry Ram. Parece ser que no le dieron, que no, por eso no lo consiguió, que no consiguió la cuestión, pero queda para próximas oportunidades si todavía el presidente Maduro está en el poder, porque dicen muchas personas allegadas al partido de gobierno que la lucha por la sucesión está... No, y hay una campaña abierta, no soterrada, abierta para la sucesión. Yo creo que el chavismo está conteste de que Maduro no puede continuar en el gobierno, de que más allá del referéndum revocatorio, probablemente Maduro sea una de las figuras que el venezolano, por lo menos dadas las circunstancias políticas y sociales y económicas, detesta más. Es decir, el mayor rechazo en toda la historia del país la tiene Maduro. Más de un 80% afirma que el gobierno está mal y que no se avisora ningún escenario a futuro bueno para la gente. Así que de tal manera, como también el chavismo lee las encuestas y el chavismo también lee la situación del país y tiene instrumentos para leer lo que está pasando en la sociedad, obviamente está persuadido de que la figura que debe salir es Maduro, independiente, y que debe salir pronto para que el chavismo no pierda el costo de salida de Maduro en el poder, le acarree costos insalvables al chavismo, que puede volver al poder no porque el venezolano tiene una memoria frágil, sino porque, bueno, la política se está mordiendo la cola permanentemente. En Nicaragua volvieron los Ortegas al poder y mira, y parece ser que se van a mantener hasta que la muerte resuelva que ellos no van a estar más en esta vida. La política así, se muerde la cola permanentemente. ¿Quién quita que los chavistas vuelvan al poder? Pudieran volver al poder. Han demostrado ser incapaces para gobernar, pero han tenido una retórica eficiente para engañar a la gente. Lo hicieron en el 98, lo hicieron en el 2005, lo hicieron en el 2010, en el 2011, y ¿por qué no aparecerá una figura que también lo haga en el futuro? Aunque yo creo y estoy persuadido de que los venezolanos hemos escarmentado por estos 18 años, y el nuevo proceso que se abre en Venezuela recibirá ese apellido, como hicieron algunos chilenos teóricamente. La democracia escarmentó en Venezuela, y creo que va a expulsar a los malos gobernantes que hemos tenido en estos 17 años, por lo menos por 3 décadas, o por 3 decenios, como dicen, ¿no? Así que en 30 años podrá haber un proyecto igual a este, ¿no? Aquí me envían unas cositas de esto, una nota con alguna información sobre lo del alcalde. Dice, el alcalde de la capital zuliana, en esa época, Giancarlo Di Martino, reveló la presencia de Blatter y de toda la directiva del Balompié Sudamericano en la cena donde se acordó el pago a esos dirigentes de la región. Allí estaban Nicolás Leos y Eugenio Figueredo, presidente y vicepresidente de Conmebol. También Rafael Esquivel, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Para la plana mayor, toda la plana mayor, para aquel año Julio Grondona era el mandatario del deporte, que era el argentino. Su homólogo en Brasil, Ricardo Teixeira. En Colombia tenían a Bedoya y Manuel Bulgar, jerarca de toda la actividad futbolística en Perú. Su similar en Ecuador era Luis Chiriboga, mientras en Bolivia presidía el balompié Carlos Chávez. Todos estaban allí. La sede del partido definitorio por la Copa se había anunciado para Maracaibo desde febrero, justo antes del sorteo de grupo, pero eso fue un mero formalismo deportivo que no tenía peso y que podía ser revocado. Podía haber cualquier excusa. La guerra no cesó, la lucha continuó, las presiones siguieron más allá de que nosotros teníamos un pacto. No estábamos seguros hasta que las entradas nos dijeran final en Maracaibo, y eso lo manejaba una empresa privada. El acuerdo se cierra completamente con la presencia de Blatter, redactor quien se convertiría en el anfitrión de ese ansiado partido 26 de la Copa América. Fue una cena muy rápida porque yo fui al grano. Yo quiero la final. Ellos primero empezaron con planteamientos formales y después fueron a lo económico. Las formalidades que tenían que ver con la seguridad de la televisión, ubicación para transmitir, privilegios para algunas emisoras y televisoras, entradas para personajes especiales y todo lo que solicitaron, se les dio. De paso me imagino que observaron que Maracaibo podía entregarles un buen porcentaje a ellos con la venta de entradas, con un estadio lleno, y que allí podían recaudar el porcentaje que ellos de alguna u otra manera percibían por partido. Una vez que se convencieron de que la organizativa se iba a cumplir, llegó el punto de los verdes.
Allí tuvimos que dar un aporte importante para poder terminar de consolidar esa final. Certificó Di Martino, fue de $1 millón. Yo conseguí el dinero con varios empresarios porque una institución pública como la Alcaldía de Maracaibo no maneja dólares, pero sí los tenían muchísimos amigos que aportaron para poder colocarlos en esa mesa y decir, ya basta, quiero la final de Maracaibo. ¿Ustedes qué quieren? Queremos $1 millón, déjenme buscarlo, denme 2 días. No, tiene 24 horas, si no, no le damos, se la damos a otro. Un minuto de silencio, como diciendo, y si hubiésemos podido $2 millones, fueron Figueredo y Esquivel quienes decidieron ello. Ellos dos, el de aquí convenciendo al uruguayo quien tenía mucha prepotencia y soberbia, que tuve que manejar con mucho tacto, tino y cuidado, hasta que lo logramos. Incluso me quería amedrentar, pero yo estaba tranquilo. Yo le decía, si este es el planteamiento, quédate tranquilo. ¿Cuál es el agite? Vuelve a sentarte que las cosas se van a dar relato. Ese dinero fue para ellos, los dirigentes de Conmebol. No sé cómo se lo repartieron. Esa noche a los dueños del balón sudamericano les dio a elegir de un amplio menú. Comida criolla y carnes fueron la elección de la mayoría. Blatter acompañó su plato con caraotas y plátano. La bebida predilecta fue el vino chileno, detalló otra fuente con acceso a la carta de aquella cena. Yo tengo un amigo que estuvo en esa cena y que nos había contado a nosotros esto. Y que nos dijo cómo fue que se repartió la cosa. No sé la razón por la que Di Martino ahora viene a contar esta historia. Oye, pero cuenta como si él hubiese sido el gran negociante y consiguió una cosa, sí, un logro para la ciudad increíble. Y lo que se muestra allí es el lenguaje realmente mafioso con la que se gestó la negociación. ¿Me entiendes? Si no me das el millón en 24 horas, no te doy nada. Bueno, está bien, yo lo consigo con unos amigos. ¿Qué amigos? ¿Qué amigos se prestaron para esa jugada? De verdad que nada bien le hizo la final de la Copa América a Maracaibo. Si no Mira, aquí dice, Di Martino, quien también fungió como presidente del comité organizador de la Copa América del Zulia, afirmó que los recursos llegaron de empresarios de la región. Los hoteles y restaurantes estaban llenos, así que el discurso era muy fácil de manejar y que la gente te apoyara. Por eso me atreví a decirles inmediatamente que sí. El hecho de que lograra la final en Maracaibo fue un acontecimiento histórico. Todo se conjugó en función de que la ciudad tuviera el apoyo de todos, incluso de los representantes de Conmebol, quienes de manera unánime dijeron que Maracaibo es la sede de una final, a pesar de muchas presiones que tuvimos de otros sectores, empezando por los gobernadores de Oriente. La Copa América se da en Maracaibo gracias al apoyo de Esquivel y posteriormente la notificación que le hicimos al comandante presidente Hugo Chávez Frías. Si ustedes dicen que es Maracaibo y Rafael Esquivel me recomienda su ciudad, entonces que así sea, dijo Chávez según Di Martino. Allí es cuando los diablos se apaciguaron. La otra alternativa era el monumental Juana la Avanzadora de Maturín, con la capacidad del país de 52.000 personas. Entonces, fíjate tú cómo se negoció eso, y sería bueno saber, él nos lo va a decir, quiénes fueron los empresarios que... Bueno, fíjate que, por cierto, que pusieron el dinerito. Fíjate, pero tú sabes que hay otra historia paralela a esa, que es que el dinero que se había destinado a la remodelación de las pulgas fue desviado hacia la Copa América. Uno que es suspicaz, porque hay una negociación detrás de toda esta cosa de la Copa América, y si ese dinero de las pulgas se destinó al pago del juego final. Nadie sabe. Había un dinero que era para remodelar el mercado de las pulgas en Maracaibo. Esa remodelación nunca se hizo y se dijo que el dinero había ido a dar a la Copa América. Por cierto, los trabajos que le hicieron al estadio Pachencho Romero no sirvieron para nada. Bastaría con darle una pasadita a Pachencho Romero para que usted se dé cuenta que todo fue un gran fraude. Ahora digo yo, quien corrompe un organismo para que presente una final no comete algún delito, digo yo. No comete algún delito. Es como, por ejemplo, Arenas, que saliendo del tema de la Copa América, porque ya mucha gente debe haber leído Panorama, que fue donde estuvo inicialmente esta información, fue la que dio la información. Oye, con lo de Rafael Parada, chico, Rafael Parada, lo único verdadero es que no está en la casa que tenía casa por cárcel. Que no está en Venezuela, chico. Pero lo único verdadero que sabemos es que el tipo no está en la casa donde él estaba pagando casa por cárcel.
que la juez o el juez que lo condenó a casa por cárcel no ha dicho nada, que los organismos de seguridad tampoco han dicho nada. ¿No será que todo esto es una gran mentira y Parada está escondido en su casa? ¿Tú crees? No digo yo. Bueno, a lo mejor es así, porque aquí pasa de todo. Pero déjame aclarar una cosa, porque la gente dice, alguna gente que no es escritor dice que qué dictadura es esta que nosotros podemos decir las cosas que decimos. Hay una mala definición de lo que es dictadura. La gente cree que dictadura solamente es mantenerse en el poder por la vía de tener una pistola siempre en la sien del otro. Pues bien, no es así. Y una pregunta más, ¿qué hemos dicho nosotros? ¿Qué hemos dicho nosotros que no haya pasado? ¿Qué hemos dicho nosotros que no se puede decir? Sí. Que usted no sepa, por ejemplo. Exactamente. Pero de todas maneras, hay que recordar a la gente que una dictadura existe cuando existen poderes fácticos por parte del Estado que cambian los procesos políticos que antes el pueblo se ha dado. En el caso venezolano, hay 3 poderes fácticos que han cambiado los resultados, por ejemplo, del 6 de diciembre, y que van a cambiar el proceso político que actualmente se lleva a cabo. Eso es una dictadura. Cuando existen poderes que son capaces de cambiar post factum las cosas que han ocurrido y que son originadas por la voluntad popular o la voluntad soberana de los ciudadanos, en ese momento estamos frente a una dictadura. Claro, obviamente el poder de las armas está ahí, como una advertencia clara, permanente. Pero una dictadura es así. Lo que pasa es que la gente cree que la dictadura es Pinochet, es Videla. No, pero pon cuidado, es una cosa la venezolana. Fíjate esto, mira. Diputados hacen magia para ir a la Asamblea Nacional pese a la ficha financiera. Bueno, imagínate tú eso. No le están pagando a la Asamblea Nacional. ¿Y a los diputados del chavismo? No, a lo mejor sí, a lo mejor no. Eso no necesitan de eso. Pero lo que te iba a decir es lo siguiente, hay líneas aéreas que se niegan a venderle pasajes a los diputados. Aquí en Venezuela hay un grupo de venezolanos que no pueden viajar en avión porque las líneas aéreas se niegan a venderle los pasajes. Y no estoy hablando de políticos de esos que pueden considerarse de los más radicales, no. Es Laureano Márquez, es Emilio Lovera, es Rolando Salazar, es Claudio Nazoa, que les cuesta conseguir un boleto de avión porque se los niegan, tienen prohibición de venderles. Eso pasa en Venezuela y ahora aquí lo tenemos. No solamente, sino que si el Poder Ejecutivo, que el dinero no es del Poder Ejecutivo, ese dinero del Estado venezolano que el gobierno administra mediante un presupuesto. Y eso tiene, las partidas tienen nombre y apellido. El Ejecutivo no puede dejar de darles el dinero, pero lo ha hecho, amparándose en una ilegalidad producto de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, usted dirá, ustedes pueden decir esas cosas, pero si están en todas partes. Yo estoy tomando del diario La Verdad que no les venden los pasajes. Yo estoy tomando de versión final la que desvalijaron la notaría primera de Maracaibo. Yo estoy tomando de lo que la gente dice en la calle que no le alcanza para vivir lo que están recibiendo como salario. Yo estoy diciendo que el 23 de enero a un tipo lo detienen por cometer un delito y cuando lo tienen detenido, alguien del alto gobierno dice que lo pongan en libertad y se retiren los policías. Eso es lo que usted cree que decir eso es lo que le da carácter a la democracia. Esa es democracia. Fíjate. Sabiendo usted también, un segundito, Arena, que nosotros en este canal siempre tratamos de decir la verdad. Siempre lo hemos intentado. ¿Sabe por qué? Porque nosotros lo valoramos mucho a quienes nos oyen. Pero resulta que a nosotros la decisión de un gobernador nos sacó del aire. Nos sacó de las cableras, que no nos dieron explicación alguna. No nos dieron explicación alguna. Y si ahora estamos diciendo estas cosas, las decimos con propiedad y con responsabilidad. Ahora, doctor, perdone que de verdad a veces uno siente que no es caer en provocaciones, pero sí sentir que te hablan de unas cosas a sabiendas. Por ejemplo, fíjate, hay una denuncia, pero constante, con respecto a las ULP, que son increíbles. La denuncia que hace la mamá de una muchacha que fue asesinada, que estaba señalada de homicidio,
que es hija de una funcionaria de uno de los ministerios del gobierno. La mató la policía de 5 disparos. La justiciaron según la señora. Pues la OLP, las llamadas OLP, Operación de Liberación del Pueblo, dejó 41 fallecidos en varios estados del país, según Néstor Reverol. La gente aplaude muchas veces porque dice que a los malandros hay que matarlos, que es una cuestión medio peligrosa porque en cualquier momento puede caer un inocente, como han caído. Gente que no son procesadas, que no se les abre un juicio, que no se llevan a un tribunal, que no se llevan presos, sino que son ajusticiados. Y eso es muy peligroso porque en algún momento eso se sale de ciertos límites y cae en el abuso, porque no se pregunta, no se investiga, sino que se llega disparando. Lo de la OLP es una cosa que tiene que ser revisada permanentemente por los organismos de defensa de los derechos humanos. Especialmente, ahí está un hombre que hizo vida política, y se construyó un prestigio a partir de la defensa de los derechos humanos durante todo el periodo democrático. Y hoy en día hace silencio. Se trata de Tarek William Saab, que debería estar investigando el resultado de cada operación que hace la OLP, porque la cantidad de muertos es increíble. Más de 500 muertos han habido, más de 600 muertos han habido. Y debería realmente la Defensoría del Pueblo investigar hasta dónde llega la justicia, donde hay una especie de abuso de las autoridades policiales con respecto a estos operativos. Eso abre un expediente realmente peligroso. Yo les digo, bueno, yo toda la vida como estudiante estuve con profesores del Cono Sur. Y una de las cosas que ellos advertían de lo que había pasado es que este tipo de cosas ocurrían y nadie les paró. El resultado fue más de 30.000 desaparecidos en Argentina y otro tanto en Chile. Bueno, amigos, nos vamos a la pausa y ya regresamos. Aquí seguimos, amigos, con la gaita vieja del Saladillo. Por cierto que el nuncio zuliano Edgar Peña, que está en Mozambique, le pide a Lester Toledo no dejar la lucha. Y vimos también en estos días a los rectores de las universidades, de la Universidad Rafael Urdaneta, al rector Lombardi y al rector Villalobos, que fue rector de Luz, Negro Villalobos, pedirle a Toledo que siga la lucha y que no se entregue. De verdad es que yo no sé si eso, si hay una acusación contra Toledo, la gente no la conoce y debería conocerla, porque a Toledo lo han hostigado hasta más no poder, un joven universitario que a veces ha hecho su campaña, y si algún delito ha cometido la gente debería saberlo, pero en Venezuela ya la gente tiene miedo cuando salen a buscar a un político. ¿Y por qué tiene miedo? Bueno, porque generalmente los detienen y después es que le montan el expediente. Después le montan el expediente, hay casos de casos. Y entonces cuando eso ocurre, la gente comienza a decir, bueno, pero así no es que se tramitan los asuntos en democracia. Si alguien cometió un delito, se puede tipificar el tipo de delito e inmediatamente se busca la manera de hacerle su juicio con unos buenos jueces imparciales y además en libertad si no es gran cosa lo que hizo. El caso de Ledesma lo pudieron haber tratado en libertad. El propio caso de Leopoldo López lo pudieron tratar en libertad. El caso Rosales pudieron tratarlo en libertad. Porque si Rosales regresó es porque habían desaparecido las condiciones que ponían su situación física en peligro, ponían en peligro su vida, porque no sabía quién lo andaba persiguiendo, se va del país, regresa para que la justicia venezolana haga su efecto, pero va a tener un año y el juicio no se inicia. Un año y el juicio no se inicia. Y entonces Toledo se entrega y el juicio no se inicia. O el caso de Cochea, que después de 32 días fue que dejaron que viera el sol, o que su esposa no supieron dónde lo tenían. Entonces, pregunto yo, ¿hay democracia con presos políticos y perseguidos y exiliados? Mira, en el blog de Mayorga es, hay un caso de un señor detenido que lo han torturado. Es impresionante. Busquen el blog de Mayorga, donde hay una descripción
terrible de cómo se tortura en algunas cárceles de Venezuela. Bueno, Especialmente a los hubo un presos caso políticos. que mataron en estos días, el sargento segundo. Capturaron a unos tipos que parece que andaban haciendo sus negocios en el lago de Valencia, a un muchacho de 14 años, lo torturan, lo maltratan y le pegan un tiro. Ya la fiscalía tiene el caso en sus manos y al hombre, al sargento técnico que lo maltrató y lo torturó, está preso. Sí, de verdad que cuando no hay límites y cuando hay impunidad, este tipo de cosas terminan pasando. Tiene que haber, Ender, tiene que haber obligatoriamente una democracia con jueces Claro. confiables. Mira, aquí se desbarató todo y la razón fundamental, en buena parte, que explica la corrupción administrativa en este gobierno, la deshonestidad administrativa, que explique la deshonestidad política, tiene que ver con la impunidad. Y básicamente eso, y evitar ese tipo de cuestiones, ¿no? Oye, fíjate que me llama la atención, Vargas Llosa en un momento determinado rompe entre las cosas que lo llevan a romper con los cubanos. Aparte de las cosas que él señala, la dictadura y todo lo demás, hay una cosa que a él le molestó en sumo grado. Dos cosas. Uno, de que Fidel le reclamara el premio Rómulo Gallegos, El metálico. El metálico lo reclamara para los cubanos. Le dijo que no. Y la otra cosa es que en algún momento Fidel le pide o le exige que escriba una novela que tiene que ver con Cuba directamente. Es una novela para Cuba, pues, que también le dijo que no porque él no era un escritor por encargo. Pues bien, fíjate, me llama la atención que Maduro le ha pedido a Wellington Vallenilla que haga una novela sobre la primera... Pero un momentico, vamos a hacer las cosas en su lugar. Te estás hablando de Vargas Llosa. O sea, tú estás colocando en el mismo lugar. No, estoy colocando en el mismo lugar. Lo que estoy viendo es la exigencia que hace alguien que tiene poder a otro que haga el encargo, es decir, a Vargas Llosa, no, es una novela sobre Fidel y sobre Cuba. Y le pide a Wellington Vallenilla, que obviamente la distancia es del cielo a la tierra entre Wellington Vallenilla, que no ha escrito jamás en su vida, solamente ha escrito por Twitter, le pide que haga una telenovela, que no tiene nada que ver con el género literario que escribe Vargas Llosa, una telenovela sobre Cilia Flores, sobre la primera dama. Yo no sé si la vida de Cilia Flores da para hacer una telenovela, a lo mejor la tiene. Maduro habló en ese evento, Maduro estaba diciendo que Cilia Flores es una campesina que nació en Tinaquillo, Estado Cojedes, y que se vino con su madre, con 8 hermanos más a Caracas, y bueno, y entonces la presenta ahora como la gran figura que es Cilia Flores. Y no te extrañe que ya hay guionistas, ¿sí? Estoy escribiendo la telenovela. Pero le dice, Winston, hazle una novela, pues yo soy bueno, una novela, a Cilia. Y Maduro no se da cuenta en lo que está diciendo que a lo mejor Cilia no quiere eso. ¿Te acuerdas la vez que la mandó a estudiar inglés? Sí, claro. En San Cristóbal y las Granadinas. Cuando ella pudo estudiar inglés, ella podía estudiar inglés hasta en Venezuela podía estudiar un buen inglés. Claro, sí, aquí está el excelente instituto. Claro, entonces resulta que Maduro le pide a Winston que le haga la película, le haga la telenovela, para la que ya de todas maneras ya debe estar escrito el guión, lo debe estar escribiendo Román Chalbaud, que es un escritor para esas cosas, y que sí hace cosas por encargo, pero Maduro de repente no pensó sino en lo que hicieron con la mujer de Mao. La mujer de Mao era una bailarina. Mao tenía algunas cositas como ser humano. Algunas veleidades que no viene el caso comentarlas ahora. Pero se enamoró de la bailarina, que no tiene nada de malo que uno se enamore de la bailarina, porque las bailarinas por lo menos bailan bien, y eso es muy importante. Entonces, pero después trataron de convertir a la bailarina en una figura egregia de la revolución, cuando esa señora no tenía absolutamente nada que ver. Solo que ella, entre las trasnochadas y las faltas de Mao, probablemente ella haya buscado el amor que no tenía en otros brazos. Y obviamente cayó en brazos de aquellos que llamaban la banda de los 4, donde ella no llegó a ser en ningún caso la líder. Aparecía así por el poder que le daba ser la esposa de Mao. Bueno, por ahí esas son veleidades que algunos individuos que tienen el poder tratan de buscar. Incluso hay algunos que se mandan a construir historias
Sí. De cuando, ¿te acuerdas cuando yo en tal parte? Sí, sí. Y entonces, claro, como son jóvenes y mucha gente todavía los conoce, sabe que no estuvieron en la guerrilla, que no estuvieron en ninguna parte, y que los viejos guerrilleros heroicos de su época, porque entregaron su vida y su sangre por las cosas en las que querían, aun cuando estuvieran equivocados, generalmente la mayoría están contra el gobierno de Chávez, porque no lo reconocen como gobierno izquierdista. ¿Quiénes son los que gobiernan? Los hermanos Farías estuvieron todo el tiempo en la Unión Soviética. Herman Eltrudi no sé dónde lo sacaron. Tarek William, bastante que paseaba en Caracas libremente a cuenta de que era de izquierdista. Elías Agua, nadie lo conoció. Los jueves. Los hermanos Rodríguez estuvieron hasta puestos en el gobierno de Caldera. Entonces, y los Farías también. Entonces, no pudieron ser nunca nada. Es decir, esa izquierda no lo reconoce. La izquierda de Pérez Marcano, la izquierda de Pecojo, de Pompeyo Márquez, de Manuel Espulpi, de Alfredo Padilla, de Rafael Orihuela. Esos tipos no lo reconocen porque no los vieron nunca. Entonces, claro, en una novela donde se haga sobre Cilia Flores, Maduro también va a padecer. Seguramente. Claro, seguramente. porque ella llega A Caracas. al poder de la mano de Maduro. Sí, seguramente. O dicen algunos que quien llega al poder es Maduro de la mano de Cilia. Así dicen. Pero bueno, el caso es que no importa, se puede hacer 3, 4 telenovelas, inclusive se puede hacer una de la señora Rodríguez, de la señora Cilia, de la señora... Se pueden hacer cuantas novelas se le ocurra a Chalbó y a compañía hacer esas telenovelas. El problema es el pedimento autoritario, aunque se le exija que haga una telenovela sobre la vida de alguien, que puede haber sido ejemplar. Yo no digo, la vida de la señora Flores, a mí en lo particular me tiene sin cuidado, pero porque aquí muchas venezolanas que son heroínas, no que han llegado a Caracas en medio de 9 hermanos, que han sido abandonadas con 9 hijos y los levantan y son de verdad heroínas. También se puede hacer una telenovela de millones de mujeres venezolanas que han sufrido y que sufren realmente todos los días cuestiones sumamente terribles. Es el gesto de exigirle a alguien, de que alguien escriba una telenovela a cuenta de un encargo. Así pasó ¿cómo se llama? Con la famosa respuesta que le dan a Rómulo Gallegos de Doña Bárbara, ¿te acuerdas? Una novela hecha por encargo por un escritor además famosísimo. Por Camilo José Cela. Por Cela, exactamente. No se puede, no se puede pedir las cosas por encargo. O salen o no se salen. Así que bueno, estamos también, eso es un elemento que nos dice, estamos frente a una situación totalmente irracional e irregular y hasta grotesca. De eso se trata, ¿no? Así que, sí, y me gustaría que en algún programa de esta semana comentáramos la situación de Venezuela con respecto a Macri, que tuvo la señora embajadora en la ONU por parte de Argentina, llamar la atención al presidente Maduro por las referencias terribles que tuvo sobre Macri, ¿no? De decirle cualquier cantidad de improperios a Macri, ¿no? Bueno, dicen que la señora Malcorra, que así se llama la señora, estaba aspirando a ser la secretaria general de la ONU, pero ella no duró mucho, y dicen que ella andaba buscando que en el Consejo de Seguridad, por eso se vota una elección primaria, ahí ganó Guterres, sí, portugués. Guterres, sí, entonces, claro, votan los del Consejo de Seguridad y después lo llevan a la plenaria. Lo cierto es que la señora Malcorra no pasó las primeras de cambio y entonces se decía que ella tenía una actitud más bien conciliadora para evitar problemas, justamente tratando de suavizar un poco las cosas que dijo Macri en plena campaña y después de la campaña. Lo importante de todo esto es que, fíjate tú, por ejemplo, cómo Venezuela ha ido quedando aislada. ¿Y por qué quedó Venezuela aislada? Porque las lealtades que compró, y bien vale la palabra, las compró con dinero. No las compró porque en el mundo le dieron a Venezuela el mismo tratamiento que a la Revolución Cubana. La gente se dio cuenta enseguida que Chávez y Fidel Castro eran diferentes y que si bien Castro combatió en la Sierra Maestra, Chávez logró la presidencia de la República de alguna manera engañando a la población que votó por él. La gente no votó por Chávez para que Chávez hiciera el comunismo, la gente votó por Chávez para que corrigiera los entuertos de la democracia, para que los mejorara y creyó en él como un hombre honesto porque no tenía bienes de fortuna. Pero después que pasó mucho tiempo y también esto
habrá que certificarlo, no por las cuentas, pero sí por su manera de vivir. Muchos de los que decían seguir a Chávez en cuanto a que ser rico es malo, pregunten ahora si eso es verdad o mentira. El legado de Chávez, muchos se dicen seguidores del legado de Chávez. Oye, pero Chávez decía que ser rico era malo, y hay unos cuantos que son muy ricos. Y que gozan un poder. Entonces resulta que solamente les interesaba el legado de Chávez para mantenerse en el poder. Entonces esas son las cosas que han impedido que Venezuela sea apreciado. ¿Por qué en el CARICOM apreciado? Porque le entregaron los territorios venezolanos a Guyana, y cuando Guyana se vio con fortaleza le dijo la ExxonMobil, ustedes perforan allí, que Venezuela con su ejército no podrá hacernos nada. Porque Chávez, cuando los mandó para la frontera a enfrentar al ejército colombiano, no le hicieron caso. Entonces Guyana se cogió los territorios, se los cogió. Bueno, y además de eso, con la anuencia del propio Chávez. Bueno, con la anuencia del propio Chávez. Y entonces resulta que esa es la Venezuela en la que estamos viviendo. Que aprieten un poco más, que haya un poco más de represión, que haya persecución a políticos, que cierren programas de radio y de televisión, que cierren periódicos. Ya por ahí hay una amenaza contra el Nuevo País. Una amenaza porque el Nuevo País da una información acerca de PDVSA. Porque los comunistas que hoy gobiernan decían que PDVSA era una caja negra. Y ahora, ¿qué es PDVSA? Entonces, bueno, aquí lo que está claro es que hay que atreverse a decir las cosas. Seguramente para los mismos que te ven todos los días. Pero hay que decirlas, porque no decirlas implicaría entrar en una actitud cómplice, porque no estamos diciendo nada que no sea verdad. Ojo, y verdades por decir quedan. Si no, léanse el libro El Gran Saqueo de Carlos Tablante y Marcos Tarre. Amigos, nos marchamos.